Buenas, vamos a continuar, que habíamos quedado con las sociedades unipersonales y arrancamos con la bolilla 2, que son las sociedades de la sección cuarta, que serían lo que antes era llamada las sociedades irregulares y hoy que son las sociedades que están incluidas en la sección cuarta por no estar en ninguno de los tipos de la Ley General de Sociedades. Bueno, ahí comenzamos. Como habíamos dicho, está la reforma de la ley, lo que más hincapié nos hace es en que nos incorpora un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad unipersonal. Esa sería la gran revolución de la ley, de la modificación de la ley 19.550 por la 26.994. ¿Qué pasa con esta sociedad unipersonal? Voy a terminar de dar las características de esta sociedad, que también la tenemos en la bolilla 1, pero se vuelven a repetir, y como en la parte práctica nosotros vamos a tener que dar de general de todas las sociedades, esta sociedad unipersonal, tengan en cuenta que es la que fue incorporada a partir de la reforma del nuevo Código Civil, o sea que tiene una importancia saber en principio que cuando uno va el régimen de la sociedad unipersonal sí o sí es solo bajo el régimen de sociedad anónima, que como había explicado no era uno de los tipos más sencillos de sociedades, sino que una de las sociedades más complejas. Entonces esta sociedad unipersonal no puede constituir nuevas sociedades unipersonales, eso creo que es una buena medida. Y otra característica de esta sociedad unipersonal es que el capital se integra en su totalidad al momento de suscribir, que generalmente no era así, se suscribía el 25% y luego después tenían 2 años para el 75%. Entonces una de las medidas que se tomó, que también parece buena, es que el capital se integra en su totalidad al momento de suscribir. Al ser un solo socio es difícil que se exija a sí mismo lo que falta de suscribir del capital, ¿no? Entonces, la denominación social debe indicar SAU, o sea, Sociedad Anónima Unipersonal, pero tampoco hay sanción para la omisión de esto. Está dentro del artículo 299, o sea que significa que está sujeta a fiscalización, la fiscalización estatal permanente. Si es unipersonal derivada de otros tipos no autorizadas, se puede transformar. La discusión se plasma en si se transforma de pleno derecho en sociedad anónima o no. Eso, por ejemplo, cuando una sociedad fue constituida antes del Código Civil y ahora quiere transformarse, por ejemplo. Generalmente la mayoría de las sociedades no constituidas conforme al capítulo 2 y otros supuestos van todas a parar a la sección cuarta, que es las clases de sociedades que se da en la segunda bolilla, que es la que estamos dando. Entonces, todas las sociedades que no fueron tan hechas según conformes al capítulo 2 o otros supuestos van a estar en la sección cuarta. La sección cuarta del capítulo 1 de la Ley de Sociedades abarca del artículo 21 al 26 y regula la situación de todas las sociedades que no fueron constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Los tipos que establece la ley. Si no fueron constituidas según esos tipos, van a la sección cuarta. O sea que ahí van a estar incluidas todas estas sociedades en este nuevo régimen. También esta sociedad unipersonal, como les había dicho en la clase anterior, no logró lo que se esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que se quería beneficiar al pequeño empresario. Y como es una sociedad tan compleja, donde no es sencillo para constituir y todo, entonces no se tiene acceso a todos los registros, a los registros de las transferencias de acciones nominativas, entonces no es una de los tipos más sencillos a los que hubieran adoptado quizás como una opinión, ¿no? O como otros países que adoptaron otros tipos más simples, más sencillos, a los que se debería regir la sociedad unipersonal, o sea, de un solo socio. También es cierto que la denominación social, el capital que tiene que
Les dije que al momento de integrar va a ser su totalidad. Eso es una buena medida también, porque si al momento de suscribir solamente aportaban el 25% y luego el 75% en el lapso de 2 años, era muy difícil que uno se reclame a sí mismo, como lo dije. La denominación social debe indicarse sociedad anónima unipersonal, pero tampoco hay una sanción, no pasa nada tampoco si no lo hacen. Entonces está sujeta a fiscalización estatal. Eso también es uno de los temas que se quería terminar con todas las sociedades simuladas, pero al estar sujeta a fiscalización estatal, tiene mucho más requisitos, tiene que tener determinados requisitos que a los pequeños y medianos empresarios no les termina siendo beneficioso, termina beneficiando solamente a los grandes empresarios. O sea que con esta reforma lo que se buscaba realmente, que era proteger al pequeño empresario, no se logró. Entonces, podemos adoptar, por ejemplo, tenemos cuando viene la sociedad, se constituyó bajo un régimen del Código Civil anterior y ahora quiere, que fue aprobado, ¿no? Entonces, mediante la adopción de unos tipos regulados en el capítulo 2 de la 1950, quiere ahora subsanarse o transformarse en una... Es admisible la subsanación o la transformación de una sociedad civil que fue constituida con la vigencia del viejo código a una de los tipos regulados por el capítulo 2. Pero debe cumplirse con todo lo establecido en la sección primera y en la sección cuarta. O sea que no es tan simple esa subsanación o esa transformación. A veces los aspectos registrales nos llevan a tener tantos requisitos que no sé hasta dónde es conveniente, digamos. Desaparece cuando desaparece la sociedad civil, desaparece todo el régimen legislativo de la sociedad civil. Entonces, para tener personalidad, las sociedades civiles, para seguir teniendo personalidad jurídica, tenían que irse sí o sí a parar a las sociedades de la sección cuarta. La mayoría de las sociedades terminan en las sociedades de la sección cuarta, que son las que están en esta bolilla, porque inician todo el procedimiento para la transformación y cuando tienen tantos requisitos que algunas personas consideran inconstitucionales, pero está en la ley, entonces se dice que de pleno derecho podrían ser sociedades anónimas pero la realidad es que ese de pleno derecho no es tan así a la hora de tener tantos requisitos para hacer una transformación o una subsanación. Bueno, con respecto a las sociedades de la sección cuarta, entonces esta sección fue completamente modificada por la 26994. Se reforma íntegramente el régimen de las sociedades. Previo a la reforma, la sección cuarta tenía a todas las sociedades no constituidas regularmente, decía anteriormente. Pero ahora son las sociedades, las que están incluidas en este nuevo régimen, son las sociedades que están constituidas sin sujetarse a este capítulo 2 o sociedades que omitan determinados requisitos esenciales o las sociedades que incumplan con las formalidades exigidas por la 19550, que no tengan el contrato escrito, que no esté la publicidad, que no esté la inscripción. Como había dicho la clase anterior, la inscripción no es un vicio de forma, sino que la inscripción no es que torna nula la sociedad, sino que la inscripción la hace perder el requisito de la oponibilidad a terceros, que es para lo que, por eso es irregular, porque le faltó uno de los requisitos, no por un vicio de forma, digamos. Esa es la diferencia entre regularidad e irregularidad. Entonces, las sociedades que estén constituidas sin sujetarse a los tipos del capítulo 2, sin adoptar ninguno de esos 6 tipos que nos establece el capítulo 2, son incluidas en esta sección cuarta. Las que omitan algunos requisitos esenciales, ya sea tipificantes o no tipificantes de la sociedad, estas también son incluidas en esta sección, y las que incumplan con las formalidades. Generalmente el contrato social de estas sociedades de la sección cuarta son oponibles,
pero es oponible entre socios, lo cual significa que los socios pueden hacer valer entre sí las cláusulas que establecieron en el contrato social. Frente a terceros, puede hacer valer el contrato social frente a terceros solo cuando esté probado por estos terceros, es decir, cuando sepan el contenido del contrato social al momento de contratar con la sociedad o al momento en que nació la relación obligatoria que los une, digamos. Los terceros pueden invocar el contrato social, es decir, hacerlo valer frente a la sociedad, a los socios y a los administradores, pero siempre que esté probado, que ellos hayan tenido conocimiento. El artículo 23 y el 24, el artículo 24 de la ley nos habla de la responsabilidad de los socios. Y el artículo 23, en su primera parte, nos habla de quién va a tener la representación, la administración y el gobierno. Todas las cláusulas del contrato referidas al régimen de representación, administración, gobierno, son oponibles entre los socios y pueden ser invocadas por ellos. Al momento de relacionarse la sociedad con terceros, cualquiera de los socios puede representar a la sociedad. Quien está representando a la sociedad debe exhibir el contrato social. Sin embargo, la disposición del contrato social referida a esto puede ser opuesta, pero cuando se demuestra que los terceros conocían dicha disposición, siempre el conocimiento de los terceros hay que tenerlo en cuenta al momento de que nace la relación jurídica. Y respecto a la responsabilidad de los socios, el principio general es que la responsabilidad es mancomunada, es decir, cada socio va a responder solamente por la parte que le corresponde y por partes iguales. La manera de repartir el porcentaje es la obligación en partes idénticas. Siempre de manera de repartir cada obligación de la sociedad entre los socios va a ser en partes idénticas y generalmente por el porcentaje que aportaron. Hay algunas excepciones cuando la responsabilidad puede ser solidaria o en distintas proporciones, cuando haya alguna estipulación expresa. Cuando hay determinadas estipulaciones expresas en relación a determinadas relaciones o a una estipulación en el contrato o reglas comunes que manifestaron ellos adoptar. Después, en esta clase de sociedades, la adquisición de bienes registrables, estas sociedades tienen la posibilidad de adquirir y ser titulares de bienes registrables, pero tienen determinados requisitos, que ahora más adelante los vamos a ver. La prueba de la existencia de la sociedad, esta clase de sociedades pueden acreditarse por cualquier medio de prueba. Acuérdense que estas son las sociedades que no están incluidas en ninguno de los tipos que establece la ley de sociedades, que por eso son las antes llamadas sociedades no regulares y que ahora son las sociedades de la sección cuarta. A esta clase de sociedades es la que estamos hablando. También tienen la posibilidad de subsanación, las sociedades de salvar o subsanar la omisión de requisitos esenciales. La existencia de elementos incompatibles con el tipo o cuando no cumplieron algunos requisitos formales. También pueden la causa, por ejemplo, de disolución, cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad, siempre que haya una estipulación escrita, es lo que nos dice el artículo 25 de la ley. Respecto a la relación entre los terceros, acreedores sociales, acreedores particulares, aún en caso de quiebra se juzgan como si se trataran de una sociedad típica de las del capítulo 2, incluso con respecto a los bienes registrables.